Con el proyecto PowerTimer reduje el consumo en modo standby a unos pocos nanoamperios. Se multiplicó la vida de la batería por 300, obligando al circuito a apagarse por completo cuando no hacía nada. El resultado fue bastante bueno, pero hoy quiero ir un paso más allá. ¿Y si en lugar de estirar la vida de una batería convencional intentamos eliminarla por completo? ¿Y si diseñamos un dispositivo capaz de vivir para siempre? Te presento el EverAlive Sensor, un nodo sensor IoT ultra eficiente que no se enchufa a la red y no lleva pilas. En su lugar, utiliza un acumulador de energía solar de última generación, un supercondensador. Pero ojo, que el reto no es que funcione bajo el sol del mediodía. El verdadero desafío que me he propuesto lograr es que este circuito cobre vida en interiores. Si este proyecto te parece interesante, quédate que vamos al lío. Para entender cómo pretendo lograr esto, lo mejor es ver la arquitectura del dispositivo de forma simplificada. Todo empieza aquí, en este pequeño panel solar que entrega un voltaje máximo de 3 voltios y que será el único punto de entrada de energía. Para exprimir esos pocos fotones de interiores, la corriente del panel va directamente al cerebro de la gestión energética, un chip acumulador de energía, que es, sin duda, una de las grandes estrellas de este proyecto. He elegido este integrado específicamente por su altísima sensibilidad en comparación con un circuito de gestión de baterías estándar. Su trabajo principal será gestionar de forma inteligente cómo almacena esa energía. Y aquí viene la segunda pieza clave. En lugar de usar una batería de litio convencional, esa energía se acumula en un enorme supercondensador de 50 farads. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque a nivel de ingeniería mola muchísimo, toleran millones de ciclos de carga y descarga sin degradarse y absorben corrientes mínimas de forma mucho más eficiente. Durante el día acumulamos energía mientras alimentamos el sistema y por la noche tiramos de la reserva acumulada. Si logramos que durante las horas de luz el panel genere más energía de la que el circuito gasta, habremos conseguido un dispositivo con vida infinita. Sin embargo, el voltaje de un supercondensador no es constante, sube y baja constantemente en función de la producción solar o del consumo del circuito, pero el microcontrolador necesita una alimentación estable para funcionar. Por eso añadí un regulador de tipo Buck-Bus de alta eficiencia, capaz de exprimir el voltaje tanto si está por encima como por debajo de los 3,3 voltios requeridos. Pero aquí hay un truco de diseño crítico. Este regulador no funciona siempre. Su encendido o apagado depende estrictamente de lo que ordene el chip acumulador. Si el condensador cae por debajo del umbral mínimo de seguridad, el sistema corta el grifo por completo mediante una línea de control. Así evitamos que el regulador intente arrancar en bucle y agote las pocas reservas que nos quedan. Una vez que el regulador recibe la luz verde, alimenta los dos componentes finales. Como cerebro, he montado un microcontrolador con conectividad inalámbrica. Este proyecto utilizará Bluetooth Low Energy para emitir ráfagas rápidas con los datos de telemetría. ¿Y qué vamos a enviar? Los datos de un sensor ambiental. Una vez enviados estos datos, el micro y el sensor se duermen hasta el próximo envío. Sé lo que te estás preguntando. Si en mi vida anterior desarrollé un módulo específico para cortar el consumo residual por completo, ¿por qué no lo he puesto aquí? La respuesta es que quería simplificar el diseño al máximo y ponerme a prueba. Quería ver si, utilizando únicamente las herramientas nativas que me ofrecen estos chips modernos y el modo sleep propio del propio microcontrolador, soy capaz de mantener el nodo vivo de forma indefinida. Empecemos por el corazón de la gestión energética. Para este bloque he seleccionado el AEM10941 de eBees. Ahora mismo es de lo mejor que existe en el mercado para captación y cosecha de energía. Una de las mayores ventajas de este integrado es su versatilidad. Lo he configurado en su modo personalizado para trabajar con supercondensadores híbridos. Este modo me permite adaptar los umbrales de carga exactamente al rango de funcionamiento del condensador, fijando el corte superior en 4,2 voltios, que sería la carga máxima que llegaría, y el límite inferior de descarga en 2,5 voltios. Pero lo que realmente hace que este chip sea perfecto para interiores es su capacidad de cold start. Es capaz de despertar el sistema con apenas 380 milivoltios y solo 3 microvatios de potencia de entrada. Es una minucia, incluso podría rascar energía con luz artificial. Como el acumulador de energía se encarga de exprimir el panel y llenar el almacenamiento, su salida de voltaje fluctúa constantemente y no es apta para alimentar electrónica digital directa. Necesitamos estabilidad y ahí es a donde entra el Buck-Bus DPS63900 de Texas Instruments. No es un regulador cualquiera, está diseñado específicamente para aplicaciones IoT industriales y tiene un consumo en reposo ridículamente bajo, de tan solo 75 nanoamperios. Esto evita por completo que se convierta en un vampiro de energía mientras el microcontrolador duerme. Este integrado toma la corriente directamente del supercondensador, pero para evitar que consuma de forma excesiva o que intente arrancar cuando el sistema está seco, la señal de Enable está conectada directamente al pin del acumulador. Es el propio acumulador de energía quien decide cuándo hay suficiente energía guardada para dar luz verde al regulador. Y hablando del tanque de energía, aquí lo tienes, un monstruo de 50 faradios con un rango operativo de 2,5 a 4,2 voltios.
de tipo híbrido litio. Es básicamente una batería y un condensador a la vez. Es el encargado de mantener el tipo durante las horas de oscuridad absoluta en la habitación. Al no sufrir degradación química, me asegura que el dispositivo mantenga su autonomía teórica infinita a lo largo de los años. Con la energía ya estabilizada a 3,3 voltios, alimentamos los dos últimos bloques que nos quedan de este puzzle. Como cerebro, he montado el SP32C6. Lo he elegido por su enorme abanico de conectividad inalámbrica y por su excelente promesa de bajo consumo en modos de reposo profundo. Para sacarle partido, a su lado tengo el BME680 de Bosch. Este sensor nos dará una telemetría completa: temperatura, humedad, presión atmosférica y calidad del aire, concentrando un montón de datos útiles en un encapsulado diminuto que consume apenas unos microamperios cuando mide. Por supuesto, en algún momento hay que programar y testear esta placa, y no puedo depender de que el condensador esté cargado para dar soporte al puerto serie. Por eso he añadido una sección de USB-C con su propio regulador de tensión para tareas de flasheo y debugging. Para evitar conflictos energéticos entre el USB y el sistema solar, incluí un selector físico mediante un jumper en la placa. Así puedo elegir cómodamente si estoy en modo debug tirando del USB o en modo normal funcionando de manera 100% autónoma con el supercondensador. Para rematar el diseño, y pensando en que esto es una plataforma de desarrollo abierto, no quería desaprovechar el resto de los pines del microcontrolador, así que he dejado este puerto de expansión donde pongo todos los GPIOs sobrantes del SP32C6. Con el esquemático ya cerrado, pasemos al diseño físico de la placa. El resultado es una PCB con unas dimensiones de 64 x 50 mm. A primera vista, si te fijas en la densidad de los componentes, el diseño podría haber sido considerablemente más pequeño. Sin embargo, estoy condicionado por dos factores. El primero es el hardware. El propio panel solar es el que impone estas dimensiones, ya que va a ir montado justo encima. El segundo es puramente práctico. Esta placa la voy a soldar en la cama caliente, pero probablemente necesitaré hacer modificaciones a mano. Si le damos la vuelta a la placa, vemos la zona reservada al supercondensador y la serigrafía que nos guiará con las conexiones externas. Y para que te hagas una idea de cómo va a lucir el conjunto final una vez fabricado y ensamblado, aquí tenemos un render en 3 dimensiones. He diseñado una carcasa medida en Fusion 360, buscando el equilibrio entre funcionalidad y tamaño comedido. Es un diseño de 2 piezas, con unas dimensiones finales muy contenidas de 70 x 54 x 20 mm. La parte superior está totalmente dedicada a alojar el panel solar, que quedará enrasado con el borde. Para el montaje he optado por algo sólido, 4 tornillos que se introducen desde la parte trasera, atravesando toda la estructura, para dejar un acabado limpio por delante. Y no nos olvidemos del sensor ambiental. He incluido estos canales de ventilación lateral que permite que el aire circule hacia el interior sin comprometer la estética del bloque. Un rato después, ya tenemos las piezas impresas y listas. La calidad exterior ha quedado medio decente, pero las tolerancias son buenas, así que estaríamos listos para cuando llegue la placa. Pero antes de meterme con la electrónica, tengo que responder a la pregunta del millón. ¿Cuánta energía puede darme realmente este pequeño panel bajo una luz de interior? He comprado este pequeño panel solar en AliExpress. En la descripción prometía 3 voltios y 10 vatios, pero como suele pasar con estos componentes económicos, la documentación brilla por su ausencia. Técnicamente es un panel policristalino. Si sabes un poco de fotovoltaica sabrás que los paneles policristalinos rinden muy bien bajo el sol directo, pero son bastante mediocres en interiores. Para entornos cerrados lo ideal son los paneles de silicio amorfo, como los que llevan las calculadoras de toda la vida. Pero conseguirlos hoy en día en tamaños personalizados es difícil y ridículamente caro. Como no tengo herramientas especializadas para medir la luz, he decidido hacer una caracterización totalmente práctica, grabando el comportamiento del panel en 3 escenarios del mundo real. El primer escenario es el idílico, luz solar directa. Aquí el panel saca pecho, me entrega unos 3,5 voltios clavados y unos generosos 90 mA, así que me muevo al segundo escenario, luz indirecta dentro de la habitación con la ventana cerrada y la cortina echada. Un día normal de oficina. El voltaje nos cae a 2,5 voltios, lo cual está muy bien, pero la corriente cae a unos 1,2 mA. Pero ojo, 1,2 mA sigue siendo algo muy bueno para el chip acumulador. El tercer escenario es el más extremo, oscuridad total en la habitación, simulando la noche, con la única ayuda del brillo del monitor de mi PC. Aquí el panel le entrega unos 1,5 voltios y unos minúsculos 2 microamperios. ¿Es una miseria? Sí. ¿Es el fin del proyecto? No necesariamente. Recuerda que el chip es capaz de arrancar en frío con solo 3 microvatios. Estamos justo en el límite. Y por fin están aquí. Las placas han llegado de fábrica y a simple vista se ven correctas. Por lo que sin más dilación procedemos al ensamblaje. Empezamos aplicando una fina capa de pasta de soldar.
con paciencia y unas buenas pinzas vamos posicionando cada componente en su sitio. Haber dejado un espacio generoso entre componentes ha sido una bendición. Una vez poblada la placa, se va directamente a la cama caliente. Ahora sí, con la placa testeada y libre de fallos, aquí tenemos el resultado final. Nos he soldado el enorme supercondensador de 50 farads. ¿Por qué? Para poder medir con total precisión los microamperios reales que consume el microcontrolador cuando despierte el firmware, necesito analizar la placa desnuda, conectada al Power Profile. El supercondensador será el broche final. Con la placa montada, toca meter mano al cerebro. Para un proyecto donde cada microjoule de energía cuenta, el entorno de desarrollo estándar Arduino se me queda muy corto. Así que en este proyecto vamos a utilizar el SDK oficial de Spreadshift. Inicialmente mi idea era utilizar protocolos modernos como Thread o Matter, para integrarlo de forma nativa en la domótica de casa. Sin embargo, tras hacer algunas pruebas los descarté temporalmente. Esos protocolos requieren un intercambio de mensajes y una negociación de red que mantiene al chip encendido demasiados segundos. Y aquí el tiempo es oro. La alternativa más rápida y directa, el Bluetooth Low Energy en modo emisión pura. La estrategia para ahorrar energía es radical. El dispositivo no se conecta a nada, no pierde tiempo buscando un router ni espera contraseña. Simplemente se despierta, lee los datos de temperatura, humedad y presión del sensor y grita esa información al aire. Cualquier antena Bluetooth cercana podrá cazar el dato al vuelo sin que el microcontrolador se entere. Para lograr esto tenemos que observar la estructura que hemos montado respetando el estándar Bluetooth. Vamos a ver cómo se descomponen los datos emitidos en una animación. Vemos que tiene unos flags obligatorios al inicio para que el entorno reconozca el tipo de paquete, luego el nombre completo del dispositivo y un segundo nombre o identificador corto para agilizar su reconocimiento en el aire. El bloque clave es el último, el campo de datos de fabricante. Es un lienzo en blanco donde añadimos los datos ambientales. Como el protocolo Bluetooth no procesa bien los decimales porque pesan demasiado en memoria, multiplicamos los valores por 10 o por 100 antes de enviarlo. Esto nos permite empaquetar la telemetría completa de temperatura, humedad y presión en una ráfaga de tan solo 6 bytes de datos. El ciclo de vida del dispositivo queda bastante optimizado. El microcontrolador se despierta, lee el sensor, inyecta esos 6 bytes en el paquete de emisión y activa la radio en ráfagas muy cortas durante una ventana de tan solo 20 milisegundos. Cumplido ese instante, la radio se apaga y el microcontrolador se sumerge en un sueño profundo de 5 minutos. Para rematar la jugada y arañar hasta el último microsegundo en el arranque, me fui a las entrañas de la configuración en el menú config e hice limpieza radical. Desactivé todas las trazas de texto de inicio y las comprobaciones internas. Para medir el consumo real, ya hemos visto en vídeos anteriores que con el multímetro no nos sirve. Por eso vamos a utilizar de nuevo el Power Profiler, un analizador de potencia ultrasensible que monitoriza microamperios y tiempos de ejecución exactos simulando a la perfección cómo se comportaría el supercondensador. Conectamos el analizador en los pads de almacenamiento, fijo el voltaje y lanzo un ciclo completo. Al arrancar la placa por primera vez, veo un pico de consumo enorme. Pero ese primer inicio lo descarto de mis cálculos ya que el microcontrolador necesita realizar cargas iniciales y no es el realista que vamos a tener durante el ciclo. Dejo que se estabilice y aquí está la radiografía real. Los números son muy buenos. Durante el modo activo, cuando el chip mide y transmite, tenemos un consumo medio de 21,68 mA, pero tan solo dura 200 milisegundos. En cambio, en modo profundo, el consumo cae a unos 37,5 microamperios. Bueno, ahora vamos a saltar a los cálculos. Vamos a comenzar calculando el consumo medio ponderado aplicando la fórmula del promedio en el tiempo. Al meter los datos reales y dividir entre el tiempo total, la matemática nos dice que el consumo medio continuo del Everalive es de tan solo 50,8 microamperios. Multiplicado por las 24 horas del día, obtenemos una demanda diaria de 1,22 miliamperios día. Sabiendo que gastamos 1,22 miliamperios hora al día, calcularemos ahora la oferta de energía con las mediciones teóricas del panel solar en cada escenario usando la relación de tiempo. En el escenario 1, luz solar directa con 90 miliamperios de salida, tendríamos de manera teórica que el supercondensador se cargaría completamente de 0 a 100 en 49 segundos. En el escenario 2, luz interior con cortina, que es donde
viviría el dispositivo potencialmente, el panel nos entrega 1,2 mA. Entonces, en este supuesto, con solo 1 hora y 23 minutos, ya el dispositivo entra en balance positivo, por lo que generaría más de lo que gasta. ¿Y qué pasa con el escenario 3 con algo de luz nocturna artificial? En este escenario sería inviable para recuperar energía de forma neta. Durante la noche entraría en pérdida y dependería del almacenamiento. Así que vamos a tener que calcular la vida que vamos a tener utilizando solo el condensador, por lo que vamos a realizar los cálculos para tener una equivalencia en miliamperios. Una capacidad neta utilizable de 23,6 mAh. Si divido esta reserva total disponible entre la demanda diaria de mi circuito, nos daría casi 3 semanas de autonomía garantizada en la más absoluta oscuridad. Ya está soldado el supercondensador en su sitio. Como puedes ver, está ubicado en la cara posterior de la PCB. Al colocarlo ahí, el cuerpo del condensador queda alineado a ras con el conector del panel solar de la otra cara, lo que permite ahorrar un par de centímetros de grosor y conseguir una caja muchísimo más compacta. Cerramos el conjunto. El ajuste mecánico de las piezas impresas con las tuercas embutidas está bien. He tenido el dispositivo funcionando durante varios días para estudiar su comportamiento energético. Es cierto que ya estamos a puertas del verano, los días son más largos y hay mucha más luz disponible. Sin embargo, manteniendo mis hábitos lumínicos habituales, el balance ha sido bastante bueno. No solo ha mantenido el equilibrio, sino que el supercondensador ha acumulado un pequeño excedente de energía en algunos momentos que ha habido un poquito más luz de lo normal. Ahora bien, hay que ser realista, esto no es magia negra, es física. Conseguir esta autonomía infinita depende críticamente de 3 factores: la situación lumínica exacta de la habitación, donde coloque físicamente el sensor y sobre todo la frecuencia con la que configuras el firmware para enviar las mediciones. Si en vez de cada 5 minutos transmites cada 10 segundos, te comerás el tanque de energía en pocas horas. Como conclusión, ¿se puede conseguir un nodo IoT eterno para interiores? Sí. ¿Sirve para cualquier situación o para sustituir todos los sensores de tu casa? No, al menos todavía no. Ya veremos con otro panel solar. Pero lo importante es que hoy hemos demostrado que la base está aquí. Hemos puesto la primera piedra para desarrollar dispositivos domóticos completamente pasivos, que potencialmente pueden funcionar para siempre sin cambiar una sola pila en su vida. Si has llegado hasta este punto, lo único que me queda decirte es gracias por llegar hasta aquí y ver el vídeo completamente. Tienes todos los archivos y el proyecto completo en GitHub y ya nos vemos en el siguiente proyecto.